Y para el cierre de nuestro encuentro de innovación tenemos una historia de vida, una historia distinta, una historia disruptiva. Ayer cuando leía un poco de su vida decía, ¿cómo la titulamos? Jorman Gutiérrez, muy bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien, José. Muchas gracias por la invitación. Un placer recibirte. Vamos a contarle a la gente la historia de Jorman. Yo la defino como una historia única, por llamarlo de alguna manera. Mirá quién es Jorman Gutiérrez. Jorman Gutiérrez es artista visual, ilustrador y director del Departamento de Artes Visuales de ZINC, Industrias Creativas. Nació en Colombia en 1994 y su vínculo con el arte comenzó de chico, en circunstancias difíciles. Su infancia estuvo marcada por el abandono familiar, la pobreza y el terremoto que devastó su ciudad natal, Armenia, cuando tenía solo 4 años. En medio de esa tragedia, Jorman empezó a dibujar con los dedos sobre el polvo y más tarde con trozos de ladrillo sobre las paredes. El arte fue, desde el principio, una forma de refugio. A los 19 años llegó a la Argentina invitado por Guillermo Rux, quien vio en sus acuarelas algo único. Empezó desde cero, durmió en plazas, trabajó sin descanso y se formó en talleres de Argentina, México, Francia, Italia y España. Desde entonces, su obra recorrió museos y galerías de América Latina. Hoy presenta Eternas en la Casa Nacional del Bicentenario, una serie de 16 retratos de mujeres imaginadas, leídas o soñadas. Su trabajo combina técnica clásica, mirada contemporánea y una sensibilidad profundamente latinoamericana. Pocas historias son tan únicas como la de Jorman. Arrancamos por un momento muy doloroso, que es que tu hermano y vos quedan abandonados en el medio de un umbral de basura. ¿Qué imagen te trae ese origen? Mira, por un lado yo creo que esas imágenes fuertes que tengo también me fortalecieron muchísimo. Por un lado, recordar eso, la imagen que tengo es mía, muy pequeño, abrazando una mochila celeste donde tenía todas mis cosas y veía alejarse a mi mamá, nada más. El abandono de tu mamá en esa etapa fue complementado después, si es que podemos hablar de complemento, con otra tragedia que pasó tiempo después cuando se produce un terrible terremoto en Armenia. Armenia es una de las zonas cafeteras de Colombia. Fallecen más de 1000 personas en el marco de ese terremoto, pero estaba tu abuela con vos. Exacto. ¿Y cómo fue esa imagen llena de polvo con tu abuela que ahí sí te abrazó? Sí, volver a esos recuerdos es fuerte, porque cuando comienza el terremoto no hubo tiempo de reacción. Entonces, lo único o sea, yo recuerdo mucho a mi abuela, porque al no haber tiempo de reacción, mi abuela me mete bajo sus pies y el escombro, o sea, cae y me protege de eso por primera vez. Entonces, después la tengo casi como una heroína en mi cabeza, porque después pasamos muchísimo tiempo solos esperando la ayuda durante muchos días, yo sin ver porque el polvo había entrado en mis ojos, entonces no podía ver, y de a poco me fue limpiando los ojos con gotas de agua de panela, que es un té muy particular que se hace en Colombia. Y cuando recupero la vista, ahí recién empiezo bueno, a pasar el tiempo como conectando conmigo mismo, dibujando entre el polvo con pedazos de ladrillo. Eso es como lo que recuerdo de pasar el tiempo. Ese tiempo que por momentos se paraliza, Jorman te muestra en tus imágenes, en tu retina, por un lado a vos dibujando con tus manos, por otro lado ese momento donde todo se paraliza y tu padre agarra a tu hermano y se van por un tiempo muy largo para esa época. ¿Cuánto tiempo no supiste que tu papá estaba vivo, que tu hermano finalmente había tenido un accidente pero se recuperó? Mira, yo no sé si tenía tanta conciencia de la gravedad de la situación siendo tan pequeño, pero sabía que lo que pasaba era algo surreal directamente. Todo cambiaba de lugar, el tiempo, el orden de las cosas era totalmente abstracto, no había lugar, no entendía lo que ocurría. Así que yo recuerdo es el impacto de que mi hermano se lavaba las manos, pierde los dedos con un ladrillo y después llegó mi padre y lo levanta a él para llevárselo urgentemente, pero llegó muy fugaz, lo agarra y se lo lleva. Entonces esa imagen la tengo muy latente, muy vivida en mi cabeza. Tu vida va describiendo imágenes constantemente, ¿no? Sí. Ustedes que nos están mirando ya ven la mochila azul, ya ven a ese chico de 4 años que dibujaba,
estamos en 1999, conceptualmente en ese año del terremoto, el abrazo de la abuela, Sí. tu padre que vuelve. Y en ese contexto, ¿cómo es que la oscuridad que supone todo esto que atravesaste se convirtió en colores? Mira, yo creo que instintivamente siempre vi las cosas de una manera más positiva y amable y sonreírle a las cosas. Digo, yo tengo recuerdos, sí, fuertes, pero también muy felices que me marcaron profundamente. El aroma de la primera caja de lápices que me da mi abuela cuando le saca punta a la madera del lápiz es un recuerdo fuerte. Cuando mis compañeritos en la escuela me dan colores para que yo pueda pintar, porque no tenía plata para comprarlos, y ahí hago mi primer óleo y siento el aroma del óleo. Cuando abro un libro y descubro el aroma del libro y de las historias que aparecen ahí, esos son los instantes mágicos. Hay momentos en los cuales uno dice, bueno, sale mi vocación, y por otro lado, objetivamente tu don, porque tenés un don que claramente se ve en tu trabajo. ¿Cuándo te diste cuenta que tenías un don y cuándo supiste que tu vida iba a ir signada por esto que estamos viendo? Mira, es una muy buena pregunta, aunque sabes, yo no sé si tuve la posibilidad de decidirlo, sino que fue algo intuitivo que nacía dentro de mí. Yo simplemente sentí que no podía hacer otra cosa, que me nacía hacerlo. Que veía los colores, la saturación, las formas, y que así tuviese un solo lápiz o una sola virome, eso ya era un universo. Así que lo usaba, y creo que ese es también esos pocos recursos generan un mundo infinito. ¿Qué hace distinto a los distintos? ¿Qué es lo que vos crees que convierte a una persona? Vos a los 19 años, Guillermo Rux, que es un distinto dentro del mundo del arte, te trae hacia la ciudad de Buenos Aires, pero Sí. ¿qué crees que hay en la esencia? Hoy hablamos mucho de innovación. ¿Qué hace distinto a los distintos? Yo creo que la pasión por lo que hace. Tiene que tener pasión y tiene que soñar en grande. Creo que eso es lo que puede marcar una diferencia entre entre las personas que no se detienen a ver la belleza y el mundo y las personas que tienen la pasión por contemplarlo y compartirlo. ¿Qué es la belleza? La belleza es un concepto muy grande, pero para mí es una búsqueda infinita. Yo trato de ver belleza en todo y quiero compartirla. Entonces siento que es algo sublime. El camino de allí, de Armenia, de Colombia, Ajá. a Buenos Aires, viene la gran ciudad, venís de un contexto. ¿Cómo fue ese trajín entre los 4 años y los 30 que tenés hoy? Pasaron muchas cosas, pasaron muchas cosas, pero cuando hablo del eje cafetero o de la ciudad cercana, el pueblo cercano, digo, son lugares muy pequeños, no tienen las grandes edificaciones, ni arquitectura, ni teatros, ni la magia que tiene Buenos Aires, así que imagínate que para mí, siendo tan sensible y perceptivo a las formas y a las cosas, Buenos Aires era un banquete. Era un gran banquete, era casi como tu arte. Sí, y eso es lo que trato también bueno, primero de hacer cuando pinto es sorprenderme, y creo que por la obsesión de querer sorprenderme cuando pinto algo y que sea lo mejor para mí y que el próximo sea mejor, el próximo cuadro, inconscientemente conecta con la otra persona. Viviste muchas vidas en 30 años, tal vez demasiadas para la mayoría de nosotros. ¿En qué momento pudiste contarlas? Digo, porque todo esto que contamos con tono relajado y como un cuento, no deja de ser una historia de superación, de dolor y también de logros. Sí, bueno, creo que uno de los logros, usando esa palabra, es, digamos, hacerme un espacio en el mundo de la cultura en la Argentina, que no fue fácil, y tener hoy colgada una exposición, uno de los temas de los que pinto, en un museo nacional. El director, Rodolfo Rau, tuvo la visión y me dijo, quiero exponer esto, y llegar a un museo nacional no es nada fácil. Entonces, tener 16 obras de gran formato colgadas en un museo nacional es un sueño para cualquier artista. ¿Cuál es tu musa al momento de llegar a las obras de arte? Mira, yo siempre pienso o sea, principalmente vas a ver bañadas en muchas de mis pinturas, un poco rasgos que son imaginativos, pero también me son familiares porque es mi mujer. Siempre uso su cabello, sus ojos, sus manos, y van apareciendo personajes en torno a esa familiaridad que ella me genera.
¿Qué te inspira y cuándo te inspira? Que me inspira o sea, todo el mundo me inspira. Los árboles, las plantas, las flores, las personas. Veo formas, cómo podría empezar a dibujarte, por ejemplo. Veo texturas, sensaciones, digo, todo eso que tiene que transmitir, siento que tiene que transmitir el arte. Eso es, el arte tiene que inspirarte, tiene que apasionarte y tienes que salir, por ejemplo, tú vas al teatro y quieres ver una obra que te sorprenda. Y te sorprende por el esfuerzo de un montón de gente que estudió y que trabajó un montón de tiempo. Entonces yo lucho con esta idea de por qué cuando vas a un lugar y no entiendes, a una galería y no entiendes lo que ves, ¿por qué te hace sentir que no entiendes? Digo, si la verdad el arte lo que tiene que hacerte sentir es dentro de tu corazón, tus emociones, tu alma, meditar. Esto es parte de eso. ¿Cómo es la vida y el trabajo de un artista, digo, como sos vos? ¿Cómo es esa? ¿Necesitas de una metodología? ¿Necesitas de una rutina o es todo lo contrario? Sí, no, al contrario, es muchísimo trabajo. Yo me tomo el arte muy en serio. Es decir, son jornadas de 16 horas de pintura, de dibujo y de mejorar y de estudiar muchísimo. Es un trabajo constante. No me tomo el arte desde lo solemne, no, sino desde lo, ¿cómo decirlo? Como del vino y el pan. No. Es decir, es en serio y es mucho trabajo. Hablando de imágenes, ¿no? Decías el aroma o los colores de esas primeras acuarelas, el libro que uno abre y ese olor a papel. ¿Por qué los artistas necesitan transportarse con aromas también? Yo creo que cuando uno vive, es normal sentirse atraído por ciertas cosas más que por otras. A mí lo que me encanta pintar es eso que me hace feliz. Entonces yo sé que si transmito eso en mi pintura, pues va a afectar al otro también. Y es un diálogo ya después de la pintura al espectador. Entonces, porque yo te presento un mundo cuando pinto. Entonces tú crees en ese mundo que estás viendo. Y cuando tú crees en eso, entonces significa que la ilusión funciona. Es decir, la ilusión de la pintura, la magia de la pintura. Eso, no sé si... ¿La pintura te salvó en parte Sí. de las zonas más tristes? Digo, ¿vos sentís que esto que empezaste a dibujar era algo que estaba medio predestinado en tu camino? Sabes que, de alguna manera, sí. Yo creo que en algún lado, no sé de dónde vendrá, es algo misterioso para mí, porque no conocía a nadie en mi familia que sintiera una pasión por el arte o por el hacer. Mi padre es del campo, o sea, que trabajaba con el campo, con las verduras. Yo no tenía un modelo para seguir. Y digo, sí, creo que se convirtió en algo impulsivo. ¿Qué te dice tu padre hoy? Mi papá está orgulloso, está muy feliz. Tu abuela no vive, pero ¿qué te diría tu abuela si hoy te viera? Yo creo que no lo podría creer. Era quizá la persona más sensible que conocí y que me comunicó y de la que tengo recuerdos muy felices. ¿Cuál es tu sueño más grande para... Tenés 30 años, la vida Sí. recién comienza. ¿Cuál es tu sueño más grande para el futuro? Para el futuro, mira, yo siempre voy a seguir pintando, pero también siempre voy a seguir tratando de ayudar como pueda por medio de mi trabajo o de lo que haga. Creo que a mí me pasa que hay muchos chicos que tienen una afinidad por lo artístico, pero no saben qué hacer ni tampoco saben cómo guiarlos en su camino, ¿no? Y un poco como la misión que tengo con mi pareja, que surgió naturalmente, es de ayudar y un poco orientar esa manera de decidir qué camino artístico tomas, ¿no? ¿Y cómo se van decidiendo esos caminos? A veces yo creo que es intuitivo. O sea, uno nace no sé si uno nace con algo, pero el arte es algo que uno siente y que de a poco, bueno, tú te inclinas hacia uno u otro. O sea, la danza, la música, el teatro, o sea, hay muchas cosas que te pueden tocar, ¿no? Viste que hay quien dice que para cicatrizar las heridas no hay nada mejor que lo que vos haces, que es hablarlas, abrirlas, sacarlas, que eso no repite. Claro. ¿Te reencontraste con tu madre tiempo después? Me reencontré con mi madre tiempo después, sí. Yo traté de conocerla porque quizá como cualquier otro chico quería saber quién es tu mamá, quién es tu papá, pero cuando la conocí no conectamos. No conectamos, no hubo la posibilidad de construir un vínculo. Entonces fue también
por un lado me sentí muy triste en ese momento, pero después lo reflexioné y pensé que qué bueno que no haya sido ese camino, sino que tomara por mi cuenta otro. ¿Por qué? Porque quizá no, porque soy muy feliz como estoy ahora. Que no es poco. Y eso habría cambiado mucho. Estoy muy feliz, estoy muy contento, hago lo que me gusta, ayudo como puedo ayudar. Bueno, eso, creo que más objetivos que uno, hacer lo que a uno le gusta, con pasión, ¿no? ¿Y te imaginabas que tu camino te iba a llevar hasta acá? No, nunca me lo imaginé, pero Argentina empezó a representar muchísimo para mí, porque yo quizás no era tan libre en Colombia, en el círculo en el que estaba, en el momento en el que estaba, pese al esfuerzo enorme de mi padre, ¿no?, por ayudarme y demás, yo me sentí mucho más libre cuando llegué a la Argentina y aquí construí mi camino. ¿En qué ves tu libertad? Veo mi libertad en las formas, en la capacidad que tiene el país para expandirse, para crecer, digamos, en todo el lenguaje que hay para tomar para tu mundo propio. Digo, desde el mundo artístico es muy rico Argentina. Jorman, para cerrar, si vos tenés que ponerle un título a tu historia de vida, viste que nosotros habitualmente titulamos y nos gusta y vamos, ¿qué título le pones? Es difícil esa pregunta. No sé, no sabría cómo decirte, cómo titularía mi vida. Si fuera una pintura, ¿de quién sería? En mi historia de vida, no lo sé. Pintaste terremotos también. Sí. ¿Por qué? ¿De dónde sale? Yo creo que el terremoto, cuando lo pinté, era una manera de sacarme de encima algo de lo que fue siempre en familia un tabú, de lo que no se hablaba porque era un momento muy oscuro. Así que sí, yo diría que la vida la podría comparar con un poco con los terremotos, porque cuando la vida, mi vida, digo, en el caso de cuando empiezo un cuadro, es como una réplica, siempre es una historia nueva, y otra historia nueva, y es infinito. Entonces, sí, sería réplicas. Ahí sale el título. Ahí está, me gustó, viste que a veces cuesta, pero sale. Jorman Gutiérrez, una historia completamente única, eso te decíamos cuando charlábamos, cuando te contábamos por dónde venía nuestro encuentro de innovación, que tenía infinidad de aristas, y sin dudas, ¿no? Da mucho placer ver cómo lograste la felicidad y cómo a través de construir tu propio camino, que es algo que hoy también vimos en varios casos, cómo uno también puede construir su destino, ¿no? Es cierto. Venimos con un destino, pero también podemos construir el propio, y vos claramente sos artífice de tus logros y de tu destino. Jorman Gutiérrez, síganlo porque más adelante seguramente va a ser una marca registrada dentro del mundo del arte. Un placer haberte tenido. Un enorme placer. Gracias realmente por recibirme acá, José. Un placer, ¿eh? No fue tan difícil, ¿viste? Hasta la próxima. Esto fue Comunidad de Negocios.